¿Recordás alguna situación en la que estuviste así de cerca de meter la pata, de tomar una pésima decisión, de sufrir consecuencias terribles para el resto de tu vida y sin embargo algo o alguien se interpuso en tu camino y te libró? Algo pasó, algo sucedió y no tomaste esa decisión que hubiera sido trágica. Bueno, algo similar, algo parecido, vamos a ver en la historia de hoy. Te propongo que leas Génesis capítulo 20 porque Dios intervendrá para librarlo a Abraham y a Sara de una decisión con consecuencias trágicas. Vamos, mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Permitime abrir un paréntesis antes de entrar en el capítulo 20. Permitime terminar con una idea que me quedó pendiente acerca de la vida de Lot. En el video pasado, te lo tenés aquí abajo en la descripción. Si es que no lo viste, pasá y velo. En el video pasado vimos cómo Lot y su familia huyen desesperadamente de la destrucción masiva de Sodoma y Gomorra, cómo Dios lo libra a Lot acerca de aquel juicio, cómo la mujer de Lot queda convertida en sal y cómo las hijas de Lot lo abusan sexualmente en una relación incestuosa. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, Lot nunca más vuelve a ser mencionado en relación con Abraham. Desaparece de la historia bíblica. Ahora, lo loco de esto es que Lot caminó al lado de un hombre súper bendecido como fue Abraham. Y la bendición que Dios extendía sobre Abraham lo alcanzaba también a Lot. Pero Lot no supo cuidarla y tomó una decisión equivocada. ¿Te acordás? Génesis capítulo 13, los versículos 10 al 13. La mirada de Lot fue seducida. Lot eligió por lo que entraba por sus ojos, le gustó lo que veía y lo quiso tener. Y lo tuvo. Y le fue bien. Sí, a Lot le fue bien. Se multiplicó, creció, llegó a ser una persona rica en aquel lugar. Hasta el día en el que le comenzó a ir mal y lo perdió todo. Perdió sus bellas tierras, perdió su ganado, perdió su casa, perdió a su esposa, perdió el respeto de sus hijas, perdió su lugar en la historia e incluso sin buscarlo ni quererlo, porque fue sexualmente abusado, se convirtió en el abuelo de Moab y de Amón, naciones crueles y enemigas del pueblo de Dios, tal como lo expliqué en el video anterior. Ahora pensalo fríamente, más allá de tu mirada, una mirada que puede ser real o una mirada que puede estar distorsionada, más allá de tu mirada y de mi mirada, de aquello que nos gusta, de aquello que deseamos, de aquello que queremos, está la mirada de Dios. Y la mirada de Dios llega mucho más lejos que la tuya y la mía. Él mira lo que nosotros no vemos. Él entiende lo que nosotros no comprendemos. Dios conoce el final de tu historia y de mi historia y sabe cuáles serán las consecuencias positivas o negativas de cada una de las decisiones que tenemos. Por lo tanto, no te apresures a decidir. No escojas tan rápidamente. No te dejes llevar solamente por tu mirada, por lo que entra por tus ojos, por tu deseo, por tu impulso, por tu necesidad, por lo que hoy estás viendo o sintiendo. Antes de tomar una decisión, primero habla con Dios. Aprende a tener paciencia. Pedile que te abra los ojos del entendimiento para que puedas ver las cosas tal como Él las ve y elegir de acuerdo al corazón de Dios.
te vas a librar de muchísimos problemas. Ahora sí, metámonos entonces en el capítulo 20 y vamos a encontrar acá una intervención muy directa y absolutamente necesaria de Dios en la vida de Abraham. Nuestra historia comienza con verdades a medias. Fíjate el versículo 1. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿a dónde se trasladan Abraham y Sara? Y fíjate el versículo 2. Una vez que llegan a estas nuevas tierras gobernadas por el rey Abimelech, ¿qué error vuelve a cometer Abraham por segunda vez y qué consecuencias se desencadenan? ¿Cómo un error que vuelve a cometer Abraham por segunda vez? ¿Y cuál sería la primera vez que cometió este mismo error? ¿Y de qué error estamos hablando? El error se llama mentira. Abraham vuelve a mentir. Pero ¿cuál fue la primera vez en la que Abraham ya hizo esto? Bueno, tenés que volver atrás al capítulo 12, versículo 13. De los versículos 11 al 13 del capítulo 12. Allí está la primera vez en la que Abraham miente. ¿Y sobre qué tema miente? ¿Y por qué vuelve a mentir ahora sobre exactamente ese mismo tema? Bueno, te pongo un poquito en contexto para que lo puedas entender. Abraham y Sara eran esposos, eran marido y mujer, estaban legalmente casados. Y ellos habían hecho un pacto entre ellos que a toda ciudad a la que fueran iban a decir que eran hermanos. Ahora, esto era una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. ¿Y por qué era una verdad a media? Porque efectivamente Abraham y Sara eran hermanos. Eran hijos del mismo papá con diferentes madres. Fíjate el versículo 12 de este capítulo 20. Ahí lo dice muy clarito. Ambos tenían el mismo padre, pero con diferentes madres. Por lo tanto, esta parte de la historia de que ellos eran hermanos era absolutamente cierta. Pero la parte en la que Abraham y Sara se callaban la boquita y no decían nada cuando llegaban a una nueva región, era la parte en la que ellos, además de ser hermanos, también eran esposos. Eran marido y mujer, estaban casados, tenían un vínculo matrimonial. Por lo tanto, cualquiera que se acostara con Sara y tuviera sexo con ella, estaría adulterando, estaría pecando contra Dios. La haría pecar a Sara y arruinaría el propósito de Dios para la vida de ellos y lo arruinaría para siempre. No era una mentirita piadosa para zafar de una situación, que también es una mentira. La mentira de Abraham y Sara que sostenían juntos desde el capítulo 12 y que ahora en este capítulo 20 vuelven a repetir, era una tremenda mentira. Una tremenda mentira que en este capítulo 20 los pone en el borde del caos, de la pérdida total del propósito, en el borde, si Dios no hubiera intervenido. Dios tiene que meterse en el asunto para que Abraham y Sara no arruinen el propósito por el cual habían sido escogidos. Ahora, fíjate los versículos 3 al 7 de este capítulo 20. ¿De qué manera interviene Dios? ¿Cómo es esta intervención sobrenatural de Dios para evitar esta mentira
garrafal de Abraham y de Sara y las consecuencias que esta mentira podría llegar a desencadenar en el presente y en el futuro. ¿Cómo interviene Dios? Abimelech es inocente, el tipo es un calentón, sexualmente hablando. Le dijeron que Sara era hermana de Abraham, Sara era una mujer aparentemente bellísima, aún con la edad que tenía, y claramente el tipo la incorporó en su harén. Entonces ahí es cuando Dios interviene para que Abimelech no le ponga ni un solo dedo encima, ni se atreva a tocarla. Abimelech reacciona como cualquier tipo realmente inocente reaccionaría. Él dice, pero escúchame, a mí me dijeron, fíjate los versículos 8 al 10, a mí me dijeron que era la hermana. Yo actué con integridad. Nunca me quise interponer en el matrimonio de ellos. Yo no sabía que ella estaba casada con Abraham. Entonces lo encara a Abraham y le pide una explicación. Ahora fíjate la respuesta egoísta que le da Abraham a Abimelech en el versículo 11. Léela. Para el video y léela. Fíjate la respuesta totalmente egoísta de Abraham. A mí se me hace que eres marica. Abraham está pensando solo en sí mismo. Tuve miedo de que me mates, de perder mi vida. A ver, estamos hablando de Abraham, estamos hablando del hombre, del llamado de Dios, estamos hablando del escogido de Dios, estamos hablando del súper obediente, estamos hablando del tipo lleno de fe que recibió todas las promesas de Dios y que por su fe fue justificado. Pero todavía a este hombre, Abraham, no le termina de caer la ficha, no termina de entender ni de darse cuenta que Sara también es parte del propósito. Y que sin Sara el propósito de Dios no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido. Sara es la mujer del propósito, así como Abraham es el hombre del propósito. Abraham todavía no termina de entenderlo. Abraham necesita tanto a Sara como Sara lo necesita a él. La promesa de Dios se cumplirá en Abraham, pero también se cumplirá en Sara. No se cumplirá en Agar. ¿Te acordás de Agar? No se cumplirá en ninguna otra mujer. Y el hijo de la promesa vendrá de Abraham, no de Abimelech, no de ningún otro tipo. Y esta era la parte que Abraham todavía no terminaba de entender, porque si Abraham lo hubiera entendido, Abraham hubiera sido el primero en proteger y cuidar a Sara, en lugar de intentar cuidarse solamente a sí mismo. Si Abraham es el hombre de la fe, Sara es la mujer de la gracia, donde la gracia de Dios es derramada sobre ella, derramada sobre su vejez, derramada sobre su esterilidad, derramada sobre su incapacidad humana para poder engendrar un hijo. Fe y gracia. Y ambas son necesarias para disfrutar de la promesa de Dios. Fe y gracia para todo lo que Dios te ha prometido. Fe y gracia para el cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado. La gracia de Dios y tu determinación para creerle, fe, abrirán las puertas que hoy permanecen cerradas. Pensalo. Y finalmente, lee los capítulos 14 al 18. ¿Cómo termina esta historia? Obviamente, no te la voy a spoilear, léelo. Tiene un final feliz. Pero fíjate, el último versículo especialmente, el 18, hasta qué punto había llegado la intervención de Dios para evitar que Abimelech la toque a Sara y se arruine su propósito divino. Dale gracias a Dios. Dale gracias por todas esas oportunidades en las que sin saberlo
Dios intervino para librarte de un error catastrófico, de una decisión apresurada y loca. Dale gracias a Dios por esas veces en las que Dios intervino a través de alguna persona, a través de algún amigo, a través de tus padres o a través de alguna circunstancia inesperada en tu vida para ponerte un freno y librarte de lo que podría haber llegado a ser una decisión catastrófica para tu vida y para todos tus descendientes. Ahora mismo, dale gracias a Dios por ser el Dios que interviene en tu historia. ¡Adoro los finales felices! Muy bien, gente, terminamos este video por hoy. Dale al me gusta, así el logaritmo de Google nos puede posicionar y este video alcanza a más personas. Suscríbete al canal, compartilo con otras personas. Visitanos en desafiojoven.com y nos estamos viendo en los próximos videos. Chau, chau. Pasale lindo.